¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo. Y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. El Llano del Diablo. Se cuenta que en una tarde serena, un grupo de guerrilleros se hallaba deambulando por una llanura inhóspita, muy extensa, pedregosa y con matorrales secos por doquier. Estaban en busca de un rancho o un lugar donde descansar. Se les veía un aspecto agotado e iban ya con paso tardo. Con ellos iba su comandante, el cual montaba un caballo fino. Él llevaba puesta una camisa color rojo escarlata y portaba un sombrero bordado de oro y plata, la pistola a la cintura, un zarape algo colorido sobre las piernas y un fuste duro. En medio del polvo que se levantaba a su paso, se veían banderolas rojas en lo alto de las lanzas, ondeando en el aire, y se escuchaba de vez en cuando el canto de algún soldado. Tras ellos van quedando las huellas de sus caballos y una estela de polvo que se desvanece en la nada. Después de un rato, uno de los caballos comienza a relinchar al presentir cerca una morada. A lo lejos, un perro le contesta con un ladrido. Cuando se acercaron más, las personas del rancho salieron y recibieron a los soldados. Por fin podrían descansar en ese lugar toda la noche. Al caer la noche, encendieron una hoguera frente al rancho. Los soldados se miran unos a otros las caras agotadas que tenían, pero poco a poco, al irse relajando, se van animando y casi por turnos, cada uno canta una canción sobre lo que tiene dentro. Amores perdidos, ausencias de seres queridos, luchas que no acaban. A medida que se apagan las voces y el brillo de la fogata, solo se oye el viento que gime entre las malezas. Se puede observar a los guerrilleros tendidos sobre el suelo durmiendo, salvo un vigía que permanece despierto y en alerta, junto con uno de los rancheros del lugar. El silencio era profundo, y parecía como que el mundo entero durmiese, cuando de repente comienza a escucharse un rumor lejano que rompe el silencio. Conforme va acercándose, se oye cada vez más fuerte. Pareciera como si la gran llanura crujiera y el suelo se estremeciese. El sonido asemejaba a un corcel sin freno que avanzaba precipitadamente, y conforme se iba acercando a ellos, parecía se transformaba en un verdadero huracán desencadenado. El vigía primero pensó que el enemigo se acercaba y quiso despertar a sus compañeros, pero casi enseguida sintió un gran escalofrío. Lo invadió el miedo. El ranchero sabía bien qué era lo que producía tal ruido, pues lo escuchaba cada noche, así que detiene al vigía. Con una mano sujeta el brazo del soldado y con la otra le señala el camino junto al rancho para que mire lo que va pasando frente a él. El soldado ve en aquel instante cómo cruza más veloz que el pensamiento un corcel desbocado. La carrera es tan salvaje que desprende la maleza de la tierra, va deshaciendo zarzales, destrozando ramas secas. Pero lo más impresionante es que lanzaba chispas al aire cuando sus cascos chocaban contra las piedras de la tierra. Al cabo de un tiempo, el animal desapareció en el horizonte, entre unas peñas. «¡Dios nos valga!», dijo el vigía. El ranchero comprendió su miedo, recordando que él también sintió pavor la primera vez que lo escuchó y lo vio, al igual que todos los habitantes de la llanura, pero ya estaban acostumbrados a esa bestia y lo veían con calma. Así que se dispuso a contarle la historia, que a él mismo le habían contado antes, para que no olvidara aquella noche que les había deparado el destino bajo aquel cielo estrellado. «Dicen que hace mucho tiempo», contó el ranchero, «todo este valle desolado y desértico fue un campo hermoso, lleno de colores y armonías. Había ríos, arroyos y lagos, así como bosques, árboles frutales, plantas, flores y hermosos animales silvestres. Cuentan que un día llegó a esta zona un viejo pastor, que dicen era adusto y callado. Llegó con su hija, una jovencita bella, encantadora, alegre y obediente.
En pocos días construyeron una casa donde vivir, como si fuese obra de hechicería o se tratase de magia. Lo mismo pasó con sus ovejas, que pasaron de ser pocas a muchas. Esto se debía a que el viejo era amigo de las brujas y hechiceras del lugar, de las cuales se podían escuchar sus carcajadas en las noches más silenciosas. Pero en las noches de tormenta, toda la corte del demonio se reunía en estos parajes, por lo que nadie se atrevía a pasar por aquí, porque se veían pasar a las brujas por los aires y se oían satánicas carcajadas que helaban la sangre de espanto. Esas noches también podían escucharse llantos, así como gritos lastimeros y desesperados de niños recién nacidos entre los árboles, porque según contaban las personas, las brujas los traían de muy lejos y con ellos le hacían sacrificios al demonio. Así pasaba el tiempo para el viejo, entre maldades y manejos misteriosos, y mientras él estaba inmerso en el mundo de la hechicería, su joven hija era cristiana y permanecía pura ante cualquier vestigio de maldad. Jamás pudieron doblegarla los espíritus malignos. No obstante, vivía triste y sola, porque su belleza provocaba la envidia de los demás. Se dice que el demonio se enteró de su existencia, y desde que la vio, se enamoró de ella, y la pidió en matrimonio a su padre. Este no dudó ni un instante, y le prometió a su hija, pactando así con el maligno el horrendo sacrificio de su propia hija. Se fijó el lugar y el tiempo de la boda, sin decirle nada a la muchacha, porque sabía el viejo que en aquel asunto no se podría contar con su obediencia, y en caso de que se pusiera rebelde, poder obligarla en el momento oportuno, ya que contaría con todo el poder del infierno. Llegada la noche escogida por Satán, se reúne toda la corte de brujas y hechiceros, así como demonios, bestias infernales y horrendas alimañas, para celebrar la fiesta con infernal pompa. Los pocos habitantes de la llanura se despertaron aturdidos, asombrados y aterrados, al igual que la joven. Era tanta la algarabía y el zumbido por los aires, que nadie pudo dormir esa noche. La jovencita permanecía en su alcoba, con los ojos bien apretados, sin siquiera atreverse a respirar, y muy asustada con todos aquellos ruidos que la perturbaban. Tenía entre las manos una crucecita de madera, que hizo improvisadamente con 2 ramitas, la cual apretaba contra su pecho, y entre lágrimas le pedía a Dios ayuda, y que la protegiera ante cualquier mal, cuando escuchó que alguien abría la puerta. Sin poder abrir los ojos y con miedo, porque su instinto le avisaba del peligro, la joven siguió rogando por ayuda divina, cuando siente que la agarran y la cargan unos brazos desconocidos y se la llevan afuera. Cuentan que al llegar al lugar de la boda, la dejan parada casi en medio de todos, y al abrir los ojos, sintió un terror espeluznante. La joven todavía conservaba su crucecita entre las manos, y besándola fervorosamente, implora el socorro divino. Al oír el nombre de Dios, pronunciado en voz alta, los espíritus malignos retroceden, y nadie se atreve a acercarse a ella, y mucho menos al símbolo que lleva en la mano, pues le temen. Ella se da cuenta de cómo se retiran, recobrando así un poco el aliento y la esperanza. De pronto, ve a su padre que aparece entre todas esas cosas, pero para su desgracia, cuando su padre se acerca a ella, le arrebata la cruz, lanzándola lejos de ahí. En ese momento, la joven corrió despavorida hacia la llanura sin dejar de rezar, sintiendo tras de sí las zancadas de su padre. Cuando ella sintió que su padre al fin la alcanzaría, con más desesperación rezaba e imploraba la ayuda de Dios. De repente, aparece a toda velocidad un enorme y hermoso caballo blanco, que al alcanzarla se postra a sus pies. Sin pensarlo, la joven salta sobre el lomo del animal y se entrega en manos de Dios. El caballo la lleva a través de la llanura, como si fuese una estrella fugaz, y juntos desaparecieron más allá de las montañas. Los demonios, bestias y monstruos que tenían alas intentaron alcanzarlos, y lanzaban graznidos, rugidos y aullidos espantosos, cuando de repente el cielo se llenó de relámpagos y de truenos que retumbaban por toda la llanura. Pero hubo un relámpago terrible que deslumbró todo el espacio, y de las nubes comenzó a caer una lluvia de fuego en lugar de agua. Se quemaron los árboles y las plantas, murieron los ganados, desaparecieron las aves y las mariposas. Asimismo, se secaron las fuentes y los arroyos. Acabó con todo. Al ver esto,
todos los espíritus malignos y bestias del inframundo huyeron despavoridos, desapareciendo junto con Satán, y se exiliaron en las entrañas de la tierra, mientras que el viejo y su casa ya no existían a la mañana siguiente. Al amanecer, en una iglesia de México, muy lejos de la llanura, se encontraba la joven arrodillada y rezando ante el altar mayor. Solo un milagro pudo hacerla llegar ahí desde tan lejos en tan poco tiempo, porque no hubiera podido llegar hasta ahí por sí misma. Entonces, las personas la llamaron la Niña de la Llanura. Y fue ahí donde el ranchero terminó su relato. Justo cuando comenzaba a amanecer, brillaba esplendorosamente el lucero de la mañana. Los guerrilleros se levantaron y se pusieron en marcha a través de la llanura desierta. El vigía le hizo notar a su comandante las piedras negras por las que iban pasando en su camino. Definitivamente ese color era porque estaban quemadas. Así comprendieron por qué siempre se le ha llamado el llano del diablo. El metro de la Ciudad de México. Los fantasmas del tren 500-501. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Durante la década de los 80, el metro de la ciudad seguía en constante evolución, cambios y modernización, habilitando día con día más y más trenes para llevar a miles de personas a sus destinos. La línea 1, que conecta el oriente y poniente de la ciudad, era en la que se apostaba más, debido a la alta demanda que ésta registraba. Se compraron varios trenes para que circularan por esta línea. Uno de ellos, el tren con matrícula MXKAF 500-501. Como la mayoría de los trenes que había, este llegaba desde Francia, nuevo, listo para usarse en la línea 1. Se ensambló, probó y articuló en los talleres del Metro Zaragoza, teniendo resultados óptimos en todas las fases de prueba. Se planeaba que entrara en función por ahí de septiembre de 1985. Pero como ya muchos saben, ese mes jamás se olvidaría de la memoria de muchos mexicanos. Siendo las 7:19 de la mañana, un terremoto de gran magnitud sacudía la Ciudad de México, dejándola casi en ruinas. Las zonas con mayor afectación fueron el centro de la ciudad y la zona centro-sur. Edificios, esculturas, casas, condominios, departamentos, se vieron reducidos a escombro en cuestión de segundos. Lamentablemente, también se tuvo un número altísimo de pérdidas humanas. La línea 1, que pasa por el centro de la ciudad, igualmente se vio afectada por el movimiento telúrico. Sin embargo, no tanto como los edificios de la superficie. Varias vecindades que estaban justo por encima de lo que hoy es la estación Pino Suárez sucumbieron ante el sismo, dejando a decenas de personas sepultadas en los escombros. Los equipos de rescate sacaban cuerpos y cuerpos de los montones de escombro que había. Los más afortunados aún con signos vitales, pero la mayoría ya con una piel fría y sin vida. Los servicios de emergencia no se daban abasto para trasladar tantos cadáveres a las diferentes morgues y servicios forenses. Por seguridad de todos, las instalaciones del metro dejaron de funcionar y todas sus estaciones cerraron para evaluar daños estructurales. Cuentan que un alto mando del metro de la ciudad, al ver la insuficiencia de los recursos y transporte, indicó que el tren 500-501, que era en ese momento el más cercano, sirviera como carroza fúnebre para trasladar a los cientos de cadáveres que había en el centro de la ciudad. Evidentemente, bajo una discreción absoluta, por miedo a las prácticas poco éticas que pudiera haber referentes al trayecto y a las críticas de la sociedad en general. Así, con esta tétrica idea, se liberaron todas las vías de los otros trenes en función para dar libre paso por toda la red al 500-501. Trabajadores del metro empezaron a arrojar los cuerpos al interior de los vagones, unos sobre otros, casi como si se tratara de pedazos de carne o pescado recién salido del mar. Con el paso de las horas, los 9 vagones que conforman el tren estaban llenos de cadáveres, hombres, mujeres y niños por igual, sin distinción alguna en la muerte, y listos para emprender el viaje a su destino final. De esta manera, parte del día y toda la noche del trágico 19 de septiembre, el tren 500-501 hizo varios viajes por toda la red del metro, llevando restos humanos dentro de él,
hacia las diferentes morgues y anfiteatros de la ciudad. Con el paso de los días, la mayoría de la gente que pudo sobrevivir dentro de los escombros ya estaba fuera y recibiendo la atención necesaria, agradecidos con la vida y con los servicios de rescate por darles una oportunidad de vida más. La solidaridad y hermandad del pueblo mexicano en estos difíciles momentos se hicieron presentes, y poco a poco, con mucho esfuerzo, la ciudad pudo resurgir y continuar, sin dejar atrás esa cicatriz del 19 de septiembre, pero siempre mirando al futuro. El sistema de transporte metro reanudó sus servicios a los pocos días. Los pasajeros lo abordaban y usaban con normalidad para trasladarse. El tren 500-501 era uno de los varios que brindaba servicio, y muy pocos, solo trabajadores y altos directivos, sabían la trágica historia que ocultaba este convoy en cada uno de sus rincones. A los pocos días de reanudar servicio, personas reportaban olores nauseabundos dentro de los vagones del 500-501. Los jefes de estación solo mandaban al personal de limpieza a revisar y, de ser necesario, hacer el aseo correspondiente. Sin embargo, no se encontraba nada dentro de los vagones de lo que pudiera emanar tan repugnante aroma. Otros guardias del metro comentan que cuando este tren llegaba a las terminales para su resguardo al final del día, se debían de asegurar que ningún pasajero quedara a bordo. Uno de ellos en su rondín vio a 3 personas, aparentemente una familia, un hombre y una mujer de aproximadamente 40 años de edad, en compañía de una niña de poco más de 5 años. Indicándoles que el tren terminaba su servicio y debían desalojarlo, siguió su camino para revisar los demás vagones y, sin ver a nadie más, regresó a donde había visto a esta familia. Para su sorpresa, el hombre y la mujer ya no estaban. Solo quedaba la pequeña niña, que ahora al verla tenía una postura cabizbaja. Su cabello ocultaba su cara y se escuchaba su llanto. El vigilante pensó que sus padres la habían olvidado por error y salió corriendo por los pasillos a buscar a estas personas que no deberían de estar lejos. Al no ver a nadie en la cercanía, pidió apoyo por radio a los otros 2 guardias para emprender la búsqueda juntos. A los pocos minutos, sus compañeros le decían por el radio que habían recorrido cada sector de la estación sin ver a nadie y que no era posible que hayan salido de las instalaciones, ya que las puertas ya las habían cerrado. El vigilante en cuestión les dijo que no era posible, ya que habían dejado a una niña, presuntamente su hija, dentro del vagón del metro. Entre los 3 acordaron que llevarían a la infante a la estación de policía más cercana para su resguardo y búsqueda de su familia, por lo que el vigilante, que aún podía ver a la niña, se adentró al vagón, se le acercó, aún seguía llorando, y justo cuando estaba frente a ella, dispuesto a tomarla de la mano, se inclinó para ver su cara. Para horror del pobre guardia, la niña levantó el rostro. Un rostro cadavérico, descarnado y desfigurado, podía dejar en evidencia que se trataba de un espectro, de una aparición, posiblemente, de los miles de cuerpos que viajaron en el 500-501 a su destino final. El miedo invadió al guardia, que inmediatamente salió corriendo del vagón, no sin antes escuchar un grito siniestro de la voz aún infante de este fantasma que decía: «¡No quiero estar aquí!». Llegó a la cabina de vigilancia con sus compañeros. Agitado y pálido, les contó lo ocurrido. Nadie le daba crédito al pobre vigilante de lo que había visto. Se dice que al día siguiente presentó su renuncia. El acontecimiento paranormal lo había dejado con graves secuelas mentales. También relatan que los novatos ingenieros que entran a trabajar en el mantenimiento nocturno de los trenes se les asigna el 500-501, ya que los más experimentados le tienen un profundo miedo a este, asegurando que durante sus jornadas ven pasajeros que se esfuman de un momento a otro, escuchan ruidos extraños, voces de ultratumba, y en ocasiones una densa niebla con olor a muerte cubre los alrededores del metro, dejando oír gritos de profundo dolor y agonía. Muchos de los recién llegados al área de mantenimiento renuncian a los pocos días por los episodios de terror que han pasado al lado del tren 500-501. Actualmente se siguen reportando estos fenómenos siniestros que giran en torno al tren de la muerte, el tren que sirvió como transporte de los fallecidos por aquel brutal terremoto, y que ahora sus almas en pena se niegan a irse de este plano terrenal y gustan de hacerse presentes a cualquier despistado
que ronde sus instalaciones. ¿Te has preguntado alguna vez, cuando viajas en el metro, si la persona que va junto a ti en realidad existe? El vaso de agua. Me encontraba con mi esposa fuera de la casa, se podría decir que en el jardín, escuchando música y tomando algunas cervezas. En ese entonces, teníamos poco tiempo de habitar la casa, como 2 meses. La colonia era nueva y está ubicada aproximadamente a unos 150 o 200 metros del Panteón de Valle Verde en Monterrey, Nuevo León. Mi casa es la tercera de la esquina. Después de la esquina está un terreno baldío y después el panteón. Pues estábamos platicando y me dice mi esposa, mira, haciéndome una seña con la cabeza para que volteara hacia la esquina. Volteo y veo a una muchacha que viene caminando por la calle. Caminaba despacio y con la cabeza hacia abajo. La muchacha iba vestida con pantalón de mezclilla y blusa, pero iba descalza. En ese momento comentamos mi esposa y yo que quizás andaba drogada o algo así. Total, seguí con mi esposa platicando. Cuando la muchacha pasaba por enfrente de nosotros, escuchamos que venía llorando. A lo que le comenté a mi esposa que le preguntara a la muchacha si necesitaba algo, si se encontraba bien. Mi esposa me dijo que no, que si quería le preguntara yo. Noté como un poco de enojo por parte de mi esposa, pero me insistió y me dijo, ándale, ve a ver qué le pasa. Cuando iba a alcanzar a la muchacha, que ya había adelantado algunos metros de donde estaba con mi esposa, le pregunté, disculpa, ¿te encuentras bien? Ella no me respondió, así que intenté de nuevo. ¿Te encuentras bien? Ella volteó hacia mí, levantando la cabeza y haciendo su cabello hacia un lado. Me respondió con un no. Le pregunté si le podía ayudar en algo, y ella me dijo que estaba perdida, que no tenía idea de dónde estaba. Le pregunté dónde vivía para ver si la podía orientar, y me respondió que no sabía. Yo estaba confirmando que la chica estaba drogada, o padecía de sus facultades, o algo por el estilo. Noté que la muchacha no dejaba de verme a los ojos en ningún momento, y mi esposa, que para ese entonces nos había alcanzado, se estaba incomodando por las miradas que me tiraba la muchacha esta. En lo que yo estaba pensando qué hacer con esta muchacha o cómo ayudarla, de pronto ella dice, tengo mucha sed. Y mi esposa la invita al jardín de mi casa para ofrecerle un vaso de agua. De pronto pidió otro y otro, y cuando le dio este tercer vaso de agua, la chica se dio media vuelta y continuó su camino. Así, sin decir adiós, gracias o algo. Además, se llevó el vaso. Mi esposa me estaba haciendo caras para que le quitara el vaso, y yo la dejé llevárselo. La pobre andaba que no sabía ni qué onda. Seguí platicando con mi esposa, escuchamos música y seguimos tomando cerveza. Luego nos fuimos a dormir y todo normal. De pronto, ya dormidos, me despierta un grito fuerte, desesperado. Era mi esposa. Al escuchar el grito me levanto asustado y le pregunto que qué pasó. No terminaba aún de preguntar cuando volteó hacia los pies de la cama y allí estaba la muchacha, parada al pie de la cama, viéndome fijamente. Yo reaccioné y le grité, ¿qué quieres aquí? Salte de aquí inmediatamente. Y ella solo dijo, gracias por el agua. Y se agachó de tal forma que ya no la vi, como si se hubiera metido bajo la cama. Mi esposa seguía gritando de miedo, y yo bajé de la cama para sacar a la muchacha. Me asomé debajo de la cama donde supuse que se había metido, pero solo para sentir el peor sentimiento que había tenido en mi vida. Un miedo extremo, algo inexplicable. No había nadie. La muchacha no estaba por ningún lado. Mi esposa se me quedó viendo a los ojos con mucho miedo y me dice, ¿qué pasó? Y yo solo atiné a decirle, ¿no está? En ese instante mi esposa se desmayó. Bajé corriendo las escaleras y entré al baño para buscar el alcohol en el botiquín. Tomé algunos algodones y cuando me di la vuelta para ir a atender a mi esposa, ahí estaba de nuevo la muchacha, en la sala, mirándome fijamente. Me sonrió y volteó hacia una pared en la que tenemos un cuadro en el que aparecen unos niños jugando. Apuntó hacia uno de los niños y me dijo,
«Ese es tu tipo». Seguido, apuntó hacia otro de los niños y dijo: «¿Y esta es tu conciencia?». Volteó hacia mí de nuevo, me sonrió y me dijo: «Gracias». Caminó hacia la otra pared, la pared que estaba a sus espaldas, y se perdió de mi vista. No sé cuánto tiempo tardé en recuperarme de la impresión. Sentía mi corazón agitadísimo, como si se fuera a salir de mi pecho. No podía moverme. De pronto reaccioné y fui a atender a mi esposa, que aún estaba desmayada. La reanimé y nos fuimos a dormir a casa de mis suegros. Al día siguiente regresamos a la casa y todo continuó normal, excepto por las largas noches de insomnio que padecimos. Lo único que hizo que me diera escalofríos de nuevo fue el encontrar el vaso que se había llevado la muchacha debajo de la cama. Casi entrego el alma de mi hijo a un demonio. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Con Renato llevábamos 9 años de casados, de los cuales los últimos 2 se habían vuelto una tortura. Entre la rutina y los problemas económicos, nos llevaban a tener constantes discusiones, las que nos alejaban cada vez más. Ya no soportaba su voz, su olor ni su presencia. A diario fantaseaba con la idea de separarme de él y ser una mujer libre como lo eran mis amigas solteras. No solo envidiaba la vida de mis amigas solteras, sino también de las casadas. Ellas se veían felices junto a sus esposos. Pensaba en silencio. Qué suerte tuvieron ellas al escoger maridos que les dan una buena vida. En cambio yo me dejé llevar por el amor, uniéndome a un simple obrero de una construcción. Cada mañana me despertaba reclamándole por la falta de dinero. Si no era por eso, era porque no me había dado los buenos días. Otras veces por no comerse todo lo que le servía en el plato. También le reclamaba por llegar tarde del trabajo y no darme atención. En fin, a diario buscaba motivos para discutir con él. En un principio, él me contestaba en mis reclamos. Después, ya con cara de cansancio, solo miraba al suelo y se quedaba en silencio para no seguir con la discusión. Esto me molestaba aún más. Lo sentía como una burla, una provocación, su indiferencia, y más me alteraba. Ya no lo soportaba. Pensé en muchas ocasiones pedirle que nos separáramos, pero por mi hijo no lo hice. Sentía que había perdido el amor por él, hasta que mi vida dio un giro rotundo. Cierta tarde recibí una llamada. «Buenas tardes, ¿hablo con la señora Ana Palacios?» «Sí, con ella». «Lamento informarle que su esposo acaba de tener un accidente. Del 4º piso del edificio en construcción le cayó una viga. Lo trasladamos de urgencia al Hospital Central, pero el pronóstico no es bueno. Quedó muy dañado». En ese momento se me cayó el teléfono de las manos, y un gran dolor tocó mi corazón. Dejé a mi hijo con mi madre, que vivía cerca, y corrí al hospital. Al llegar no pude verlo. Le estaban haciendo una cirugía de emergencia. Nadie me daba noticias de su estado, hasta que al terminar pude hablar con el médico. «Su esposo está muy grave, señora. Si pasa de esta noche sería un milagro. Ya no queda mucho por hacer. Si tiene fe y es creyente, pida porque se salve». No podía creer lo que estaba escuchando. En la mañana mi marido estaba bien. De hecho, habíamos discutido como siempre, y salió de casa molesto conmigo. No quería pensar en que nuestra última conversación sería una discusión por cosas cotidianas. Sentía mucha culpa de mi actuar. Pensaba en cómo iba a salir adelante sin él. Tendría que trabajar para mantener a mi hijo, y él tendría que quedarse solo durante el día, puesto que mi madre tampoco me podría ayudar, ya que ella también trabaja. Pensaba en las deudas que teníamos y en cómo poder pagarlas. En fin, pensaba solo en cosas materiales, hasta el momento en que pude entrar a la sala a verlo. Lleno de vendas y conectado a una máquina, lo vi tan frágil y vulnerable, que hizo que mi corazón y mis pensamientos cambiaran rotundamente. No era solo el aporte económico lo que me haría falta. Me di cuenta que lo amaba y que no quería perderlo. Recordé todos nuestros buenos momentos y en todo el amor que me entregaba. Recordé la seguridad que me otorgaba al dormir cada noche a mi lado y el apoyo que recibí cuando falleció mi padre. Él siempre había estado a mi lado cuidándome, algo que la rutina me había hecho olvidar.
No vi que él cada mañana despertaba a las 5 de la madrugada para viajar 3 horas hasta su trabajo, para que nada nos faltase. No era un hombre de demostrar su amor con palabras, pero con sus actos lo dejaba más que en claro. No podía permitir que me faltase. Aún quedaba amor entre nosotros. Llorando, con sus manos entre las mías, le supliqué que luchara por su vida, que no se diera por vencido, que lo amaba y que no podría vivir sin él. En ese momento ingresó una enfermera y me pidió que me retirara para no alterar al paciente. Mi marido sedado no había escuchado nada de lo que le decía, pero al darle un beso en su frente, sentí que me había entendido. Al salir de la habitación, había una mujer en la sala de espera que me preguntó por qué lloraba. Le conté sobre mi esposo y su gravedad, a lo que ella me dijo. Y yo también sufrí mucho por la enfermedad de mi hijo, pero alguien me hizo el milagro de salvarlo. Por favor, dígame qué hizo. Yo haría lo que fuera por salvar a mi marido, le dije. No sé si ha escuchado de un angelito que murió trágicamente en un incendio. Se dice que su espíritu es milagroso, y si le pides algo con fe frente a su tumba, él concede el favor, pero a cambio debes dejarle un juguete en su tumba. Debe ser un juguete nuevo. En ese momento no tenía dinero para comprar un juguete nuevo, por lo que fui a casa y le llevé un camioncito de mi hijo Gonzalo. Al llegar a su tumba, le pedí con mucha fe por la salvación de mi marido. En ese momento, llorando, sentí una enorme paz, como si alguien me consolara. Me levanté de su tumba en donde estaba de rodillas y regresé al hospital. Al llegar, mi esposo aún estaba sedado, sin reaccionar, por lo que me quedé toda la noche en la sala, en espera de noticias. A la mañana siguiente logré hablar con el médico, quien me tenía buenas noticias. Esto parece un milagro, señora. Su esposo pasó bien la noche y ha despertado. Puede pasar a verlo. En ese momento mi corazón saltó de alegría. Mi amor había sobrevivido y ahora las cosas serían diferentes al darme cuenta de cuánto lo amaba. Ingresé a su habitación y con lágrimas en los ojos le dije que lo amaba y quería todo lo posible por recuperar nuestra relación. Él sonrió y me dijo: mi esposa hermosa, yo nunca he dudado de nuestro amor. También haré lo posible por reconquistarte y dedicarte más tiempo. Te amo. Cuando regresó a casa sentí que todos mis problemas estaban resueltos y con mi amor renovado pensé en que ya nada me podría afectar. Me sentí fuerte y segura nuevamente. No pensé en que los problemas estaban recién comenzando. En aquellos días en que mi esposo estaba hospitalizado, me enfoqué totalmente a él, sin darme cuenta de los cambios que estaba sufriendo Gonzalito. Andaba triste, cansado y con falta de apetito, por lo que había bajado considerablemente de peso. Cada noche lloraba para que no lo mandara a la cama. Era como si tuviera miedo de ir a dormir. Fue por ese motivo que cambié su cama a nuestra habitación, para que se sintiera protegido por sus padres. Cada madrugada entre sueños, sollozaba diciendo palabras que en un principio no entendía, pero al pasar las noches pude darme cuenta que me pedía ayuda. Mamá, no dejes que me lleve. Mamá, aleja al niño con cara fea. Mamá, yo no quiero jugar con él. El corazón se me congelaba al escuchar sus palabras, por lo que lo despertaba y lo tomaba entre mis brazos, diciéndole que mamá jamás permitiría que se lo llevaran. Él, al despertar en mis brazos, no entendía lo que le decía, ya que no recordaba lo que hablaba entre sueños. Solo sentía miedo, pero me decía que no sabía por qué. Cada noche era igual a la anterior. Mi hijo se veía pálido y ojeroso. Era como si algo le estuviera arrebatando la vida. Cada noche, al escucharlo, lo tomaba en mis brazos y lo despertaba, hasta una fatídica noche en que ya no despertó. Con gritos lo llamaba mientras besaba su frente y le rogaba que no me dejara, con el corazón hecho trizas ante la posibilidad de perder a mi bebé que tanto amaba. Mi esposo en ese instante me sacó de mi estado y, tomando a mi hijo entre sus brazos, me dijo: «Calma, Ana, llama a una ambulancia, que Gonzalito no se ha ido». Al llegar la ambulancia trataron de revivirlo, pero no despertaba. Estaba en un estado de coma profundo, por lo que lo llevaron al hospital. Nos fuimos con él en la ambulancia, mientras tomaba su mano y oraba para que no se muriera. Pasaban los días y Gonzalito no despertaba de su estado de coma, a pesar de que los médicos decían que sus órganos funcionaban bien, aparte de su estado de debilidad y notable desnutrición. Yo me quedaba a su lado día y noche, y cuando mi esposo salía del trabajo me acompañaba en la vigilia. Fue en una de esas noches que, al despertar en la madrugada,
Vi como un niño espectral, con cara desfigurada, se acercaba a mi hijo tomando su aliento. Entre el miedo y el pánico que me producía tal escena, comencé a rezar y a leer un salmo de protección que me leía mi madre cuando era pequeña, pidiendo que tal entidad se alejara de mi hijo. Después de unos minutos, aquel niño espantoso me miró con cara de odio y emitió un fuerte chillido que congeló mi piel e hizo que mis cabellos se erizaran. Jamás había sentido tanto miedo en mi vida. Después de eso se alejó de mi hijo y desapareció dejando un fuerte olor a carne quemada y descompuesta. Estaba más que aterrada con la posibilidad de perder a mi hijo en manos de un espíritu demoníaco, pero no me daría por vencida y seguiría luchando por protegerlo. A la mañana siguiente salí de la habitación por un café y me encontré con aquella mujer que me había hablado del niño supuestamente milagroso. La encaré y le reclamé que me había llevado una maldición al sugerirme pedirle ayuda. La mujer solo me miraba consternada y esperó a que me calmara. ¿Hiciste lo que te dije? ¿Le llevaste un juguete nuevo? No, bueno, yo no tenía dinero en ese momento para comprarle un juguete nuevo, por lo que le llevé uno de mi hijo. Ahí estuvo tu error. La entidad no tomó el juguete, sino la esencia de ese juguete. Él vio aquel regalo como un símbolo de que le estabas entregando a quien le pertenecía dicho objeto. O sea, él tomó el alma de tu hijo a cambio del favor. Me estremecí al escuchar las palabras de aquella mujer. ¿Cómo había sido tan tonta de no tomar en cuenta que un objeto de mi hijo estaría en un cementerio, con las consecuencias que eso podría acarrear? ¿Qué puedo hacer para remediar esto? No puedo perder a mi hijo, no lo soportaría. Ella, entregándome una tarjeta, me dijo: ve a visitar a este hombre, él te puede ayudar. Fui a la dirección señalada en la tarjeta y me encontré con un curandero. Al contarle mi historia, me dijo: es grave lo que hiciste. El alma a la que le pediste el favor no es de un niño. Es un demonio que toma la apariencia de un infante para alimentarse de la energía de quienes le pidan favores. Ahora debes recuperar ese juguete y traérmelo para curarlo, y dejarle un nuevo juguete para que no tome represalias por no haber cumplido con tu palabra, ya que si no lo haces, volverá por la vida de tu esposo. Hice lo que me dijo aquel hombre y luego volví a verlo. El hombre curó el juguete y luego lo quemó. Después de esto me pidió que lo llevara a ver a mi hijo. Al llegar le hice un ritual de protección para que fuera invisible a cualquier entidad. Después fue a mi casa, en la cual también dejó una protección. A los 2 días, Gonzalito despertó de su estado de coma, sin recordar nada de lo que sucedió. Recuperó su apetito y su alegría, y de la entidad no volvimos a saber nada más. Ahora, con todo lo vivido, nos cuidamos y nos protegemos mucho más. Valoramos nuestra familia y el esfuerzo de cada quien. Es fácil que la rutina nos haga olvidar el amor. Generalmente nos enfocamos en lo malo y no agradecemos lo bueno que podemos tener. Pero basta que sintamos que perdemos a alguien para hacernos dar cuenta de nuestros sentimientos y de lo que realmente importa. No hay que dejar que una desgracia nos haga reaccionar. Hay que valorar día a día a las personas que tenemos a nuestro lado y agradecer por la fortuna de sentir amor y de que también nos amen. El pabellón del terror. Soy un trabajador de la morgue. Soy simplemente el del aseo. Normalmente, cuando debo asear los pabellones donde se llevan a cabo las autopsias, estos siempre están vacíos. Así que no tengo mucha familiaridad con los cadáveres. Solo los veo entrar y salir. Yo debo lavar las camillas y el piso, ya que muchas veces queda sangre esparcida por el lugar. Muchos de los médicos y vigilantes cuentan historias extrañas, apariciones y ruidos. Yo, gracias a Dios, no había vivido nada de aquello, y esperaba no vivirlo, porque, la verdad, soy bastante miedoso. Otra de las cosas que me favorecían es que siempre debía de trabajar en el día, hasta esa tarde que el médico en jefe me pidió quedarme esta tarde, ya que el trabajo había sido muy duro, y tenía que tener todo en orden para empezar el día siguiente. Eran más de las 8 de la noche cuando empecé a lavar y asear el pabellón que habían utilizado. Estoy concentrado en mis labores cuando escucho claramente cómo mueven una de las camillas que hay detrás de mí. Pienso en el vigilante que puede haber traído una camilla de los otros pabellones. Volteo a preguntarle qué debo hacer con esa camilla,
pero al mirar detrás de mí, un escalofrío recorre todo mi ser. Ahí no hay nadie, aunque sí hay una camilla a mis espaldas, pero está en completa quietud. Apresuro mis labores, en verdad quiero terminar pronto. Nunca antes sentí esa sensación de miedo. Al agacharme a recoger algo del piso, escucho claramente de nuevo cuando abren uno de los cuartos fríos donde están los cadáveres. El lugar está a mi derecha, pero sé que ahí no hay nadie. Así que me santiguo y voy a salir deprisa. Al llegar a la puerta, noto que está cerrada con seguro. ¿Cómo puede ser eso? Aquella puerta permanece abierta siempre. No solo sin seguro, sino sus dos alas abiertas, siempre a cada lado. Nunca se cierra. Grito desde dentro para que el vigilante me abra, aunque sé que es difícil que me escuche, puesto que nos separan 3 salas diferentes. Regreso sobre mis pasos, buscando algo con que abrir la puerta. Para pesar mío, se va el servicio de energía. En completa oscuridad, quedo en medio del pabellón, sin saber si quedarme ahí, ir a la puerta o avanzar hasta donde están las camillas. La realidad es que me quedo paralizado sin saber qué hacer. Más que por la oscuridad, es porque escucho cómo la camilla que antes había atrás de mí avanza hacia donde yo estoy. Los pasos de quien la empuja también se escuchan claramente en la oscuridad. Me pongo a rezar lo que sé, y aunque quiero ir al lado contrario de donde escucho cómo arrastran la camilla, no soy capaz. Mis pies y mis sentidos no responden. Se detiene a pocos pasos de donde estoy, pero no ha terminado. Escucho la respiración de alguien a mis espaldas, y cuando una mano se posa en mi hombro, me hago pipí en los pantalones y me desmayo. Vuelvo en mí cuando el vigilante me está preguntando qué ha pasado y por qué estoy encerrado en el pabellón. Quiero creer que todo fue una pesadilla. Ya ha regresado la corriente eléctrica. Al contarle lo vivido, él me contesta que es normal ahí. Me recuerda que son solo espíritus, que no pasa nada. Pero yo no lo veo así. Al notar que la camilla, que antes estaba retirada de mí, ahora está a 2 pasos de donde caí. Seguí trabajando en ese lugar, con la única condición de que nunca lo haría más de noche. Aún así, siento temor de entrar otra vez en aquel pabellón. El Pozo del Diablo. Allá en las tierras áridas del norte de México, en un pueblito chico, de esos que apenas se asoman en los mapas, en ese lugar donde el sol pega fuerte y las noches son tan oscuras como la boca de un lobo, vivía un joven llamado José. Él, como muchos, había crecido escuchando las historias que contaba su tía abuela, doña Lupe, una mujer de arrugas profundas y ojos brillantes, que sabía de cuentos y leyendas más que nadie en el pueblo. Una tarde calurosa, mientras José ayudaba a su tía a desgranar elotes en la sombrita del porche, doña Lupe comenzó a contarle una historia que congeló la sangre en las venas del muchacho. Era la leyenda del Pozo del Diablo, una historia que se tejía entre susurros y miedos en las noches de luna llena. Aquí cerca, mijo, en uno de los ranchos más antiguos, hay un pozo tan profundo que dicen que llega hasta las mismas moradas del diablo, comenzó doña Lupe, con voz temblorosa pero firme. Hace muchos años, un vaquero llamado Juan se atrevió a desafiar las advertencias del pueblo y bajó a ese pozo en busca de un tesoro que, según las leyendas, estaba escondido ahí. José, que ya para entonces estaba atrapado por la historia, escuchaba con atención mientras su tía continuaba. Juan, con su riata y su corazón valiente, descendió en las tinieblas del pozo, pero lo que encontró no fue oro ni joyas, sino un portal a un mundo paralelo, un lugar de sombras y seres que no pertenecían a este mundo. El joven tragó saliva, imaginando la escena. ¿Y qué pasó con Juan, tía?, preguntó con un hilo de voz. Doña Lupe suspiró. Dicen que Juan se encontró cara a cara con el diablo, un ser de ojos como brasas y sonrisa astuta. El diablo le ofreció riquezas y poder a cambio de su alma, pero Juan, que era muy listo y no se dejaba engañar fácil, pidió una cosa a cambio: que el diablo le mostrara el camino de regreso a su mundo.
¿Y el diablo aceptó?, preguntó José nervioso. Sí, pero con una condición. Juan nunca podría hablar de lo que había visto en ese otro mundo, o su alma quedaría atrapada para siempre en el pozo. Doña Lupe miró a José con seriedad. Desde entonces, el pozo ha estado maldito. Dicen que por las noches se escuchan lamentos y que a veces se ven luces extrañas flotando cerca. Y también han visto el alma de Juan flotar, pues no guardó su promesa, ya que en una noche de borrachera lo contó a todo el mundo. José, con la piel erizada, se prometió a sí mismo nunca acercarse a ese pozo, mientras su tía abuela suspiraba viendo a la nada, pues Juan era su hijo. La historia de su tía abuela lo dejó pensando en los misterios que guardan las tierras del norte y en las advertencias que a veces es mejor no ignorar. Y así, entre el canto de los grillos y el susurro del viento, se fue formando una nueva leyenda en el pueblo, una que pasaría de generación en generación, advirtiendo a los valientes y a los curiosos sobre el peligro de desafiar al pozo del diablo. La leyenda de la ahorcada. Durante muchos años, y según consta en las actas del antiguo convento de la Concepción, las monjas enclaustradas en tan sombrío lugar sufrían las apariciones de una blanca y espantable figura en hábito de monja, colgada de uno de los arbolitos de durazno. Cada vez que alguna de las novicias cruzaba el patio por las noches y se detenía a mirarse en las cristalinas aguas de la fuente que se encontraba en el centro del patio, se topaba con aquello. Tras ellas, balanceándose al soplo ligero de la brisa nocturna, veían a la novicia pendiendo de una soga, con sus ojos salidos de las órbitas y con su lengua fuera de los labios retorcidos y resecos, con sus manos juntas y sus pies apuntando hacia abajo. Las monjas huían despavoridas clamando a Dios, y cuando volvían acompañadas de la Madre Superiora, aquella horrible visión se había esfumado. Sucedió así por varios años, noche tras noche y monja tras monja. El fantasma de la novicia colgaba del durazno espantándolas a todas, haciendo que sus rezos, misas y penitencias valieran poco para alejar la visión macabra de su jardín. La fantasmal aparición de aquella monja ahorcada quería solamente que se supiera la verdad de lo sucedido muchos años antes, cuando la joven y bella doña María de Ávila, perteneciente a lo mejor de la sociedad de su tiempo, se enamoró de Joaquín Urrutia, un hombre de posición social muy inferior a la suya, y que trataba de convertirla en su esposa para así ganar mujer, fortuna y linaje. Los hermanos de María, Gil y Alonso, descubrieron las intenciones del joven, y sabiendo que solo lo movía la ambición, le ofrecieron una buena cantidad de dinero con la condición de que se fuera definitivamente de la ciudad. El joven aceptó y se marchó sin despedirse de la mujer que tanto lo amaba. Esto sumió a María en una profunda depresión. Finalmente, viendo tanto sufrir y llorar a la querida hermana, Gil y Alonso decidieron convencerla para que entrara de novicia al convento de la Concepción, diciéndole que Urrutia jamás regresaría a su lado, pues había muerto. Sin mucha voluntad, doña María entró al convento, sin dejar de llorar su pena de amor. Se dice que al descubrir la traición de todos sus seres queridos, tomó un cordón y caminó hasta la fuente donde se reflejó por última vez. Ató la cuerda a una de las ramas del durazno y rezó pidiendo perdón a Dios por lo que iba a hacer, y sin pensarlo dos veces, se lanzó golpeando sus pies en el borde de la fuente, y ahí quedó, balanceándose como un péndulo blanco movido por el viento. Encontraron el cuerpo tieso de María colgado. Dado que se trató de un suicidio, no pudo ser enterrada en tierra consagrada, de acuerdo a las disposiciones católicas. Un mes después, una de las novicias vio la horrible aparición reflejada en las aguas de la fuente. A esta aparición siguieron otras, hasta que se prohibieron las salidas de las monjas a la huerta después de la puesta del sol. Al deducir que el alma de la joven andaba penando, las autoridades comenzaron a investigar, tomando por culpables a los hermanos Ávila, pues habían sido ellos los que de alguna manera encaminaron a María a terminar con su vida. Así que los juzgaron y sentenciaron a muerte el 16 de julio de 1566. Los dos fueron degollados. La casa donde vivieron fue destruida y arada con sal, ya que de acuerdo con algunas costumbres de la época,
Esa era la única forma en que el alma de la monja pudiera descansar en paz. Pero el fantasma de María continuaba apareciéndose en el árbol de duraznos o en las aguas de la fuente. Finalmente, se decidió talar el duraznero y destruir la fuente misma. Se pensaba que de esta forma todo terminaría, pero no fue así. El fantasma de la ahorcada María siguió apareciendo, esta vez pendiendo del aire en donde una vez estuvo el árbol de duraznos. Un espíritu en casa. Mi nombre es Carla. Vivo sola con mi madre. Después de cumplir los 18 años, tuve que estudiar y trabajar, ya que mi madre es una mujer enferma. Yo tenía que ver por ella y por las obligaciones de la casa, así que mis jornadas diarias eran bastante pesadas. Tenía que pagar quien estuviera con ella mientras yo trabajaba. Yo salía de casa a eso de las 5 de la mañana y solo regresaba hasta las 10 de la noche. Llegaba cansada y sin ánimo de nada. Una noche, esperaba el último autobús. Estaba tan cansada que me senté en la silla del paradero y me estaba quedando dormida. En un momento abro los ojos y veo a una niña sentada al lado mío. Vestía toda de blanco. Su vestido estaba sucio y lloraba. Le pregunté que por qué estaba sola, que dónde estaba su madre. La niña me miró. Sus ojos eran tristes, tan tristes que quise llorar con ella. Estaba descalza y sin un abrigo, solo su vestido blanco, que era muy poco abrigado. Así que me quité mi chaqueta y se la puse. Vi aparecer en eso el autobús. Le dije que si quería ir conmigo. Ella no me respondió, pero se paró junto a mí. Subimos juntas al bus. Cuando fui a pagar el pasaje para las dos, el conductor me miró extrañado. Ahí solo estaba yo. El conductor me dijo: «Mira a su alrededor». Yo así lo hice y en verdad estaba sola. Pagué y me fui al último asiento. Yo quería dormir un poco. Lo de aquella niña me había dejado preocupada, porque yo pensaba que estaría por ahí solita. Me estaba quedando dormida cuando al lado mío vi a la niña. Abrí bien los ojos y no era ella. Solo estaba la chaqueta que yo le había prestado. Puedo asegurar que a primera vista vi que era la niña, pero no fue así. Al igual que estuviera ahí mi chaqueta, todo eso ya era un misterio. Me bajé del autobús y caminé a casa 2 calles. En un momento siento un viento suave, pero muy frío. Tan frío que debí cruzar mis brazos. Sentí la sensación de que alguien venía detrás de mí. Volteé con rapidez. Debo confesar que creí ver a la niña otra vez, pero al ver bien, ahí no había nadie. Solo el frío y las luces del alumbrado público. Pensé que todo era parte de mi cansancio solamente. Entré a casa. Ese frío me seguía acompañando dentro de mi hogar. Hasta llegué a pensar que me iba a enfermar. Esa noche dormí muy mal. A pesar de que no tenía ningún malestar, a cada momento me despertaba. Sentía que en mi habitación había alguien. No un alguien, como cualquier persona, sino que era algo que me causaba terror. No tenía una explicación, pero así me sentía. Algo en mi habitación no estaba bien. O bueno, también podría ser que fuera yo quien no estaba bien. Al otro día, antes de irme a trabajar, le comenté a mi madre lo que había pasado. Ella, sin pensarlo, dijo que era un espíritu de un muerto. Se me vino a la mente la niña que vi la noche anterior, pero no podía ser aquella. Esta era una niña inocente y tierna. Lo que yo sentía en mi cuarto era algo tenebroso, y hasta creía que malvado. En la parada de buses me encontré con una señora con la que siempre coincidía a esa hora. Hablábamos todas las mañanas. Yo le comenté sobre la niña que había visto la noche anterior. Ella me dijo que era Laura, una niña que se había soltado de la mano de su madre y un auto la había atropellado, y que ésta había perdido la vida en el acto. Al parecer su espíritu quedó penando ahí donde fue atropellada. Muchas personas dicen haberla visto, pero, según dicen, es inofensiva. Eso fue lo único que me dijo la señora antes de despedirnos y tomar cada quien su bus. Yo creía que el espíritu de aquella niña era quien yo había invitado a mi casa, pero lo que sentí en la habitación no era algo como una niña, era algo siniestro y malvado.
En casa empezaron a pasar muchos sucesos misteriosos y terroríficos. En la sala se escuchaba el caminar de unas botas. Detrás de estas iban arrastrando cadenas. En las habitaciones se abrían y cerraban las puertas solas. Todo era algo espantoso. Los ruidos y el mover cosas nos iban a volver locas a mi madre y a mí. Ya no solo era en la noche. A plena luz del día, decía mi madre que ella veía moverse sillas y cerrarse y abrir las puertas. Lo que había ahí era un espíritu maligno. Así que dijo que llamaría a una amiga que era espiritista, que el domingo estaría en casa para que nos dijera qué era lo que allí estaba pasando. Todo esto lo decidimos un jueves, pero esas 3 noches hasta el domingo fueron un caos en la casa. En una de estas noches le cerraron con llave la habitación a mi madre y desaparecieron las llaves. A mí me tocó forzar la puerta para poderla abrir. La noche del sábado eran los pasos, las cadenas y unas voces que, aunque en susurros, parecía que maldecían. Las cosas volaban, las sillas ya no solo se movían, prácticamente corrían por la casa. También se sumaba a esto un olor muy fétido. En la casa parecía que hubiese carne podrida, mientras que mi madre y yo solo estábamos acurrucadas en su cama, debido al miedo que todo aquello nos causaba. Lo que pasaba en nuestra casa tenía que ser cosa del demonio. Cuando el espiritista llegó a la casa el día domingo, lo primero que percibió es que en nuestra casa había un espíritu malvado, uno que pertenecía al mundo oscuro. Mi madre y yo le contamos lo de la niña. Ella nos dijo que los espíritus malvados o demonios se hacen pasar por espíritus inocentes, para poder así entrar en nuestras casas. Si fuera el espíritu de la niña, casi ni se notaría en el hogar. Cuando los espíritus son buenos, solo es prender una vela blanca y hacer un ritual para que busquen la luz. Muchas veces ellos mismos están perdidos en una oscuridad que no entienden. Pero con los espíritus malos es un poco más complicado. A estos hay que expulsarlos. Cuando llegó a mi habitación, se llevó sus manos a la cabeza y cayó de rodillas. Dijo que sentía la presencia de un hombre grande, con botas, que llevaba una cadena en cada mano y la arrastraba. Estas las usaba para golpear a los marineros, pues parecía ser el capitán de un barco. Era un ser dañino y malvado. La mujer sacó de un bolso muchas plantas secas y empezó a quemarlas en toda la casa, en especial en mi habitación. Apenas ella hacía esto, unos rugidos se escuchaban en la casa. Un ventarrón tiró todo al suelo. Ella hacía oraciones en un idioma que yo no entendía. Se veía cansada y sudaba mientras hacía aquello. Lo que hacía no era pesado, pero ella sudaba copiosamente. Después de algo de más de 2 horas, cayó al piso desmayada. Antes de perder el conocimiento, ella dijo: «Ya estuvo». Después de eso, cuando volvió en sí, nos dijo que era un espíritu malvado y poderoso, que se había hecho pasar por la niña para que yo lo invitara a la casa. Después de que terminó todo aquello, no volvimos a sentir nada en la casa. Tampoco yo volví a ver a la niña en el paradero de buses. A lo mejor, nunca ha sido el espíritu de una niña. Siempre ha sido el de aquel hombre malvado que espera la invitación para meterse así en nuestras vidas. La bailarina sin cabeza. Esto es algo que ocurrió en Tijuana, por allá de finales de los años 20. El casino Agua Caliente era uno de los más concurridos y populares de aquellos tiempos. Debido a la ley seca que se dictaba en Estados Unidos y a la cercanía con la frontera, muchos ciudadanos estadounidenses recurrían a dicho lugar para sus momentos de esparcimiento y diversión. La fama del casino iba en un aumento exponencial, tanto que los dueños pasaron de ganar unos cuantos pesos a varios cientos de dólares en poco tiempo. De esta forma, el casino Agua Caliente tuvo que expandir sus espectáculos y buscar a lo mejor de ese momento, algo digno de las celebridades que se daban cita noche a noche a ese lugar: políticos, empresarios, artistas y uno que otro suertudo que lograba entrar. Eran de las figuras más célebres y asiduos clientes del casino. Habían encontrado una bailarina flamenca que venía desde España, con unas credenciales impresionantes a su corta edad. El contrato de la bailarina con el casino era por una corta temporada,
pero su talento era indiscutible e inigualable, tanto que se quedó por varios tiempo más, como uno de los principales y mayores atractivos de este centro de espectáculos. La faraona, así es como se le conocía a esta misteriosa bailarina. Dado su gran talento e inigualable belleza, muchos de los jugadores le invitaban tragos y pagaban grandes cifras por tener su compañía durante el juego, ya que decían que ella era un amuleto de muy buena suerte y que hacía ganar a quien acompañara en su mesa de naipes. Varios mitos se formaron durante las noches de casino donde la faraona hacía ganar grandes sumas a los jugadores. Uno de ellos, un gran apostador proveniente de Inglaterra y con título de nobleza de lord. Dado su amplio poder adquisitivo, era de los que más pagaban por la compañía de la joven bailarina. Tanto tiempo pasaron juntos noche a noche que terminaron por enamorarse perdidamente uno del otro. Se casaron y compraron una propiedad en el casino, que también hacía las veces de hotel. De esta manera, el casino era su centro de trabajo y arriba del mismo era su casa. El tiempo transcurrió y el amuleto de buena suerte que representaba la faraona hacía ganar sumas de dinero increíbles al caballero inglés. Dinero, propiedades y joyas eran algunos de los tesoros que la pareja ya tenía ganados con el paso de los días. Un día como cualquier otro, la pareja tuvo una fuerte discusión, durante la cual salió a relucir la verdadera intención de aquel sujeto inglés. Tomó a la joven por los hombros, la sacudió bruscamente y la arrojó a la cama. La despojó de todas sus joyas y dinero, poniendo especial atención en un collar con una gran esmeralda que él creía era el origen de la buena suerte. La faraona trató de calmar a su esposo y defenderse de él. Por fin la discusión se detuvo. El inglés estaba dispuesto a dialogar con ella, y después de unos minutos, la calma volvía a la casa, no sin antes condicionar a la mujer a que le entregara todas sus joyas y las pusiera dentro de un gran baúl, a lo cual ella accedió, excepto por el collar, ya que tenía una cerradura especial, de una llave que no tenía en ese momento, pero que a la mañana siguiente con gusto se lo entregaría. Esa noche, el inglés guardó el pesado baúl en un ropero, y la llave la puso debajo de su almohada. La faraona no tenía ninguna intención de soportar ese maltrato, por lo que durante la noche preparó unos tragos con veneno, decidida a acabar con la vida de su esposo y terminar así con el maltrato, y los dejó listos sobre la mesa. Y en la madrugada, la mujer sacó sigilosamente la llave debajo de la almohada de su esposo. Se dirigió al ropero, lo abrió y sacó el pesado baúl como pudo. Todos estos movimientos despertaron al esposo, que furioso arremetió contra la joven bailarina, tomándola y arrojándola al piso. Desde el suelo la mujer le dijo que la perdonara y que revivieran su amor con un trago, a lo cual el inglés accedió. El hombre bebió el veneno y a los pocos segundos empezó a sentir los estragos del mismo, no sin antes tomar a la faraona por el cuello y tratar de acabar con su vida antes que la suya se extinguiera. Para la mala fortuna de la joven, la dosis de veneno no fue lo suficientemente letal en el inglés, ya que todavía tuvo tiempo de tomar un cuchillo que había sobre la mesa y cortar la cabeza de la faraona para obtener tan preciada joya que cargaba en el cuello, aquella gran esmeralda. Unos cuentan que después de esto, el inglés salió corriendo del casino con la cabeza de su joven esposa en la mano. Se dirigió a la frontera y se perdió en el desierto. Otros más dicen que el veneno tardó, pero que sí fue eficaz, por lo que encontraron en su recámara a la pareja en un baño de sangre, uno muerto por envenenamiento y la otra decapitada. Y algunos más dicen que la faraona se salió con la suya, que envenenó al inglés y se fue del país con todas las joyas. Lo cierto es que las personas que continuaron trabajando tiempo después de tan macabro suceso comentan que por las noches, ya cuando la gente se había ido del casino, la faraona salía a hacer su gran acto, bailar aquellas danzas que la llevaron a la fama, pero en esta ocasión sin cabeza. Y así lo referían los testimonios. Una bailarina sin cabeza era lo que se veía en el escenario o deambulando por las instalaciones del casino. Otros más comentan que en las mesas de juego, los grandes apostadores referían ver a esa dama sin cabeza, con un cuerpo sangrante desde el cuello, y que se sentaba a su lado,
como un jugador más de naipes. Todas estas siniestras apariciones continuaron durante los pocos años que duró el casino, ya que por ahí de 1935 fue cerrado definitivamente, aunque aún a la fecha se conservan algunos vestigios de su estructura original. Ya no es nada igual. Sin embargo, visitantes, turistas y trabajadores del sitio donde estaba este casino también aseguran que en algunas de sus visitas les pareció ver a una mujer sin cabeza bailando, algo a lo que nadie a la fecha da crédito, ya que pocos saben del oscuro pasado y los acontecimientos de este lugar. La visita de la muerte. Los perros aullaban de una manera lastimera, tan triste y tenebrosa que hacía que tu piel se sintiera fría y con un hormigueo. Apenas caía la noche y en casa habían 3 perros, grandes y buenos guardianes. El viento soplaba y silbaba entre las matas de plátano. Lo más normal es que los perros ladraran a cuanto animal vieran pasar, pero esa noche se les iba en un solo aullar. Mi abuela, que vivía con nosotros, cada que escuchaba el aullido, se echaba la bendición y decía: «Cuando los perros aúllan, es porque están viendo la muerte». No sé si mi madre compartía la misma opinión de ella, pero la vi asegurar las ventanas y la puerta principal. Se veía que tenía miedo. Mi padre estaba en el pueblo. Mi madre me advirtió que si tocaban a la puerta, no la fuera a abrir. Tenía que avisarle a ella. Yo no entendía nada, pues era yo quien siempre le abría la puerta a mi papá para ver qué me había traído del pueblo. Escuché la ventana batirse por el viento, misma que mi madre había revisado hacía poco. Mi abuela gritó desde su habitación donde estaba rezando un rosario: «Déjala así, tu mamá la cierra después». Ambas estaban muy misteriosas. Los perros afuera seguían en su constante aullido. Casi eran las 10 cuando mi madre me mandó a dormir. Yo quise reprocharle, ya que quería esperar a mi padre, pero ella fue tajante en su orden: «A dormir». Mi habitación era una pequeña mansarda, desde donde se podía ver la entrada principal. Así que me quedé pendiente mirando afuera. Yo quería ver llegar a mi padre. Los perros seguían con lo suyo. Ya se estaba haciendo fastidioso ese aullar. Ya me estaba quedando dormido cuando sentí pasos en la puerta. Me espabilé y pensé que era mi padre. Pero no, vi a un hombre alto, todo cubierto por una capa muy larga. Le arrastraba por el suelo, y una capucha que le cubría toda la cara. Caminó alrededor de la puerta, mientras los perros ya no aullaban, ahora chillaban. Estaban muertos del miedo, y con sus uñas rasgaban una pequeña puerta que daba a la cocina, esperando que alguien les abriera. El personaje aquel dio unos pasos más y emprendió camino. Lo vi alejarse y aunque en ese momento no me pareció tan real lo que vi, una gran sombra lo seguía, sombra que cubría todo el camino. Lo vi dar la vuelta detrás de un gran árbol en un recodo del camino, mismo lugar de donde vi aparecer a mi padre. Fui a ponerme de pie para ir a saludarlo, cuando noté que venía cubierto por esa misma sombra negra que iba detrás del otro personaje. Pero mi padre no lo seguía, lo cubría por completo. Mi padre no parecía verlo. Yo me fui a poner de pie para irle a decir a mi madre y a la abuela, pero un hormigueo en mis pies me lo impedía. Es como si estuviera atornillado al piso. Los perros ahora aullaban con más fuerza. El viento silbaba entre el alar de la casa. Más que un silbido, sonaba como si fuera un murmullo de muerte. Eso fue lo que pensé en ese momento, y aún hoy en día me aterra que eso se me haya ocurrido. Mi padre seguía su camino, cuando a espaldas de él, detrás del gran árbol, salieron 2 figuras de hombres. A pesar de la distancia, en la mano de uno de ellos se veía un puñal. Yo, a pesar del miedo y el deseo de correr a avisar que mi padre estaba en peligro, no era capaz de mover un solo músculo. Los 2 hombres siguieron a mi padre durante un tramo. Después lo abordaron. Lo estaban robando.
Mi padre intentó resistirse, pero lo apuñalaron. Mientras esto ocurría, los perros salieron en defensa de mi padre, pero solo podían llegar hasta donde empezaba esa sombra. Apenas llegaban a ese límite, comenzaban a llorar. Los dos hombres deshicieron sus pasos y huyeron perdiéndose en la noche. Mi padre caminó tambaleante hasta nuestra puerta, mientras que en el gran árbol seguía parado el hombre de la gran capucha. Este lo vio todo y seguía mirando el avanzar de mi padre. Yo pude moverme y corrí a la puerta. Sabía que papá estaba malherido. No me importó lo que mi madre me había advertido. Yo abrí la puerta. Mi padre estaba bañado en sangre. Sus ojos desencajados y horrorizados no miraban a la puerta. Veían al personaje de la capucha negra que estaba al lado de él, con una mano sobre su hombro. Ahí yo pude verle la cara, y supe quién era. Era una calavera. Era la muerte, y había venido por mi padre. Adentro escuché a la abuela y a mi madre correr también hacia la puerta. Al ellas llegar, mi padre estaba sobre mí, pero ya estaba sin vida. Aquel hombre de la capucha no se fue caminando como lo vi al principio. Simplemente desapareció en la oscuridad. A pesar del dolor que sentía, recuerdo muy claramente que escuché ladrar de los perros con fuerza y rabia. Esa noche vi morir a mi padre y crecí con el firme convencimiento que me vengaría por eso. Años después, la noche que mi abuela murió, me mandó llamar a su habitación y, ya en los últimos suspiros, me pidió olvidar la venganza, asegurándome que cuando la muerte viene, no hay manera de detenerla. Después de eso, la abuela me dijo, «Ella está aquí», y me señaló un lugar indefinido de la habitación. «Pero tú no puedes verla, porque no eres el elegido», dijo mi abuela. Esa misma noche mi abuela falleció, pero me dejó una gran duda. ¿Por qué la noche que murió mi padre pude ver a la muerte si yo no era el elegido? Con los años olvidé mi sed de venganza, pero el dolor de perder a un padre a esa edad y de esa manera es algo que nunca se olvida. Carreteras de Chile. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Historia número 1. Mi nombre es Elena y soy fotógrafa de paisajes. Siempre busqué capturar la belleza cruda y natural de Chile, pero lo que encontré en el Paso de los Caracoles fue algo que jamás esperaba. Una experiencia que desafía toda explicación lógica. Era una tarde de otoño cuando emprendí el viaje por el Paso de los Caracoles, una ruta famosa por sus curvas cerradas y vistas impresionantes. Armada con mi cámara, estaba decidida a capturar el atardecer desde los puntos más altos. Sin embargo, a medida que ascendía, una espesa niebla comenzó a cubrir las montañas, transformando el paisaje en un escenario etéreo. La radio del coche empezó a emitir un zumbido estático. Fue entonces cuando vi a un hombre parado al borde del camino. Vestía ropas gastadas y su mirada parecía perdida, fija en el vacío. Algo en su presencia me hizo estremecer, pero yo seguí adelante, atribuyendo su aparición a un viajero solitario. Cuando la noche cayó, la ruta se volvió más desafiante. Las curvas del camino se enroscaban como serpientes entre la niebla, y allí estaba él de nuevo, el mismo hombre, esta vez más cerca de la carretera. Su mirada se encontró con la mía, y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Aceleré intentando dejar atrás esa figura inquietante. Llegué a un mirador, un lugar donde la ruta se ensancha y permitía detenerse a admirar la vista. Apagué el motor y tomé mi cámara, pero una sensación de vigilancia me invadió. Al girar, lo vi. El hombre estaba de pie, a unos metros de distancia, mirándome fijamente. Su expresión era de profunda tristeza y desesperación. Levanté mi cámara y a través del lente vi algo que congeló mi sangre. Su rostro parecía desvanecerse en la bruma.
como si fuera parte del mismo aire que respiraba. En ese instante, una voz quebrada surgió de la niebla. «Ayúdame, por favor». Era él, pero su voz sonaba distante, como un eco de un tiempo olvidado. Dejé caer la cámara y corrí hacia el coche. Mientras me alejaba, su voz se desvanecía en el viento. Al llegar a casa, investigué y descubrí que años atrás, un hombre había desaparecido en el Paso de los Caracoles, y nunca lo encontraron. Desde entonces, no he regresado a esa carretera. Aunque sigo fotografiando paisajes, evito aquel lugar donde la belleza se encuentra con el misterio, y donde las almas perdidas parecen vagar, eternas, en la bruma del Paso de los Caracoles. Nunca olvidaré esa noche en los caminos de los Caracoles, en Chile. Historia número 2. Mi nombre es Andrés, y lo que viví en esa carretera serpenteante, flaqueada por escarpadas montañas, aún me persiguen mis pesadillas. Era un viaje de rutina desde Santiago hacia el norte. Yo, a pesar de ser un conductor experimentado, siempre he respetado la fama de peligrosidad de esa ruta, especialmente de noche. La luna llena iluminaba el camino, creando sombras danzantes que se movían al ritmo de los sinuosos giros. A medida que ascendía, la radio comenzó a emitir estática. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Era una figura solitaria, parada al borde de la carretera. Al acercarme, disminuí la velocidad. Era un hombre de aspecto desaliñado, con una mirada vacía y penetrante. Algo en él me heló la sangre. Aceleré al pasar a su lado, pero no pude evitar verlo en el espejo retrovisor. Estaba inmóvil mirándome. Más adelante, la neblina se hizo más densa, tragándose la luz de la luna. Entonces ocurrió. De repente, el mismo hombre apareció en medio de la carretera. Pisé el freno con todas mis fuerzas, pero el coche patinó y giró fuera de control. Por un instante, todo fue un torbellino de luces y oscuridad. Cuando el coche se detuvo, estaba al borde del precipicio. El hombre había desaparecido. Mi corazón latía desbocado. Salí del coche temblando, buscando alguna señal de él, pero solo encontré la neblina y el silencio. Logré llegar a un pequeño pueblo cercano donde conté mi experiencia. Los lugareños me miraron con una mezcla de pena y miedo. Uno de ellos, un anciano, me dijo en voz baja: «Ese es el espíritu de un viajero que murió en esos mismos giros hace años. Dicen que aún busca a alguien que lo lleve de regreso a casa». Desde esa noche, evito los caminos de los caracoles, especialmente bajo la luz de la luna llena. A veces, en mis sueños, aún puedo ver a aquel hombre de la carretera, con sus ojos vacíos, esperándome. La muñeca poseída. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Cuenta una vieja historia que, en tiempos de la fundación de San Quintín, por allá de los inicios del siglo XX, con la llegada de los ingleses y la compañía americana Hambury and Garvey, quienes llegaron para sembrar trigo en este valle, instalaron el molino de granos más moderno de aquella época, conocido hoy como el Molino Viejo. Entre los extranjeros venía un joven matrimonio acompañado de su hija, Ana Parrot, una hermosa pequeña de ojos claros y cabello rubio, de más o menos 7 años de edad. Esta familia procedía de Inglaterra y eran muy pobres, dadas las condiciones económicas y sociales que se vivían en su país en aquel tiempo. Aunque carecían hasta de lo más mínimo para sobrevivir, la abuela de Ana no quería por ningún motivo despegarse de la niña, y cuando se enteró que Ana y sus papás saldrían en una embarcación que navegaría hasta México, la abuela lloró mucho y enfermó de tristeza. Aún así, los padres de Ana no cambiaron sus planes y se hicieron contratar como cocineros para atender a los tripulantes a cambio de viajar con ellos y salir de su país,
donde la miseria era cada vez más insoportable. La abuela, al ver que se llevaban a su querida nieta, se enojó mucho con el padre de Ana y acudió con una bruja para impedir ese viaje. La bruja le echó una maldición e hizo un conjuro invocando al demonio con una mona de trapo que le dio a Ana como regalo, para que en cuanto el padre la tocara, ésta tomara forma diabólica y acabara con su vida por llevarlas tan lejos a un lugar desconocido. A pesar de su condición de pobres, el viaje llenó de emoción a la pequeña familia y se embarcaron llenos de ilusiones. En sus baúles de viaje traían unas cuantas prendas de vestir, trastos y a la diabólica muñeca guardada entre sus pertenencias, esperando ser desempacada para cumplir con su diabólico mandato. Llegaron a San Quintín, a un lugar conocido hoy como Bahía Falsa, y se establecieron en un campamento que los tripulantes armaron por órdenes del capitán del barco. Cada familia desempacó sus pertenencias, y Ana descubrió con alegría la muñequita que su abuelita le regaló, y que sin saber estaba destinada a acabar con la vida de su padre. Esa misma tarde, Ana quiso recorrer la bahía de la mano de su papá mientras su madre preparaba algo de cenar con las demás mujeres que habían llegado en la misma embarcación. Ana tomó de una mano a su padre y con la otra abrazó a la infernal muñeca. Apenas se habían alejado unos cuantos pasos cuando Ana le mostró a su padre el regalo que le había dado la abuela. El papá la tomó y dijo: «Es muy bella. Te hará compañía en lo que encuentras a algunos amiguitos aquí en el campamento». Y diciendo esto, devolvió la muñeca a Ana. Apenas pasaron unos segundos cuando aquella mona de trapo con vestidos de colores empezó a cobrar vida, a crecer, y de ella se desprendía una figura monstruosa y satánica, con los ojos encendidos y una mirada maligna. La niña notó de inmediato los cambios de la cara de la muñeca, y las manitas de trapo estaban ahora convertidas en hoscas y horrorosas garras con afiladas uñas como de animal salvaje. Atacó al padre de Ana de un zarpazo directo al corazón y le extrajo el órgano aún palpitante y lleno de sangre. La niña intentó defender a su padre, que ya estaba tirado en el suelo sin vida, y empezó a luchar en contra de aquel horrendo monstruo que se había posesionado de la muñeca de trapo. Ana quedó sin aliento y sin fuerzas para gritar, y solo sintió cómo le fueron arrancados los ojos uno a uno. Luego sintió las asquerosas manos diabólicas que la asfixiaron hasta la muerte. Los cuerpos de Ana y su padre fueron encontrados casi de inmediato, y al siguiente día le dieron sepultura en el panteón inglés, pensando que habían sido atacados por algún animal salvaje que merodeaba por esas tierras inhóspitas y desconocidas para ellos. La muñeca quedó tirada donde actualmente están colocados los vestigios del molino de trigo, y hay personas que aseguran escuchar por las noches el triste llanto de una niña que llama en voz baja a su papá. Los curiosos que se acercan a ver de qué se trata aseguran que miran a Ana parada junto al molino, sin ojos, y en vez de lágrimas, por sus mejillas corre sangre, como aquel remoto día en que perdieron la vida ella y su padre a manos de aquella diabólica muñeca. Si alguna vez visitas de noche las inmediaciones de El Molino Viejo en la Bahía Falsa y escuchas el llanto de una niña, aléjate y no voltees hacia atrás, porque lo que verás no podrás olvidarlo nunca. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.